Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Autoría de Silvia Federici. Edición boliviana, noviembre 2019. Traducción del inglés por Sebastián Touza y Verónica Hendel. Atribución de la edición a La Libre. Mujeres, territorios y resistencias. Excepción: Tinta Limón y Traficantes de Sueños. Nota de las editoras. El libro que sostienes entre tus manos es a estas alturas un referente indiscutible para las luchas que emergen en diferentes latitudes del mundo, para las voces que se levantan sin cesar y que quieren cambiarlo todo, para pensar y hacer un mundo otro. Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria de Silvia Federici se ha convertido en un texto que clarifica con lucidez la comprensión de las relaciones de dominación que nos circundan, aquellas que quedaron encubiertas en el proceso de transición al capitalismo. Pero fundamentalmente nos presenta un conjunto de herramientas críticas que, poniendo en el centro la reproducción de la vida, alumbran horizontes de emancipación radical. De ahí la importancia que este libro tiene para las luchas feministas y las luchas por lo común. Estamos muy contentos de presentar esta edición boliviana de Calibán y la Bruja que, creemos, tiene mucho que aportar al complejo movimiento que vive el país. La centralidad asumida por la política estatal en la última década tuvo como correlato un proceso de despolitización y desarticulación hacia abajo de la sociedad boliviana, de las formas autónomas de gestión de la vida y de decisión política. El brutal avance del capitalismo depredador a lo largo y ancho del país, que se ha encontrado con resistencias diezmadas, es la dolorosa constatación de ello. Las ideas que Federici nos aporta son fundamentales para repensar la política insumisa y en femenino, diría Raquel Gutiérrez, desde donde se van desplegando procesos organizativos rebeldes tan urgentes y necesarios en Bolivia, la región y el mundo. Queremos presentar esta edición haciendo alusión a lo que Silvia nos convoca: alumbrar los saberes y prácticas cotidianas que sostienen la vida en nuestros territorios y que, por lo mismo, son insurgentes, opuestas a los procesos de miedo y muerte desplegados por el capital. Para ello, en la tapa recurrimos a una ilustración de la chichera presente en el trabajo de Guaman Poma. La labor de la chichera representa un conjunto de prácticas históricas en torno a la reproducción de la vida que hacen posible la alegría, la fiesta y el disfrute. Pero a su vez, este hacer también es transgresión y rebeldía, ya que es ahí donde se sostiene y se recrea la relación con el mundo material, con la espiritualidad, con el maíz, la comunidad, el territorio y todo lo que ello significa para nuestros cuerpos, y que las relaciones de dominación siempre pretenden destruir o sojuzgar. Finalmente son estos haceres colectivos, centrados en la reproducción de la vida, en su cuidado y disfrute, los que anudan una historia compartida, más allá de geografías distantes, una historia compartida con las brujas europeas a las que se refiere en este libro. Estos haceres dan cuenta de una lucha en común. Nos complace además que esta edición de Calibán y la Bruja esté escoltada por las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui y por las de Virginia León, quienes desde su agudo conocimiento de la realidad boliviana y su trayectoria política e intelectual nos ayudan a dar fuerza, a situar y a complementar el trabajo de Silvia Federici. Estamos agradecidas con ellas por compartir su tiempo en este esfuerzo colectivo. También agradecemos a las compañeras de Traficantes de Sueños y Tinta Limón, que desde España y Argentina respectivamente nos provocaron, animaron y acompañaron en este proceso editorial. Y en general nuestra gratitud a todas las que de alguna manera se comprometieron con este proyecto. Finalmente, nuestro más hondo reconocimiento a Silvia Federici por su trabajo,
dedicación y compromiso, con la certeza de que estas páginas nutrirán, como ya lo vienen haciendo, las luchas de nuestra región. Atentamente, La Libre, Mujeres, Territorios y Resistencias. Excepción. Calibán y la Bruja. Autoría de Silvia Federici. Versión boliviana. Prefacio. Calibán y la Bruja presenta las principales líneas de un proyecto de investigación sobre las mujeres en la llamada transición del feudalismo al capitalismo, que comencé a mediados de los 70 en colaboración con la feminista italiana Leopoldina Fortunati. Sus primeros resultados aparecieron en un libro que publicamos en Italia en 1984, Il Grande Calibano, Historia del cuerpo social rebelde en la primera fase del capital. Mi interés en esta investigación estuvo motivado en un principio por los debates que acompañaron el desarrollo del movimiento feminista en Estados Unidos en relación a las raíces de la opresión de las mujeres y las estrategias políticas que el propio movimiento debía aportar en la lucha por su liberación. En ese momento, las principales perspectivas teóricas y políticas desde las que se analizaba la realidad de la discriminación sexual venían propuestas principalmente por dos ramas del movimiento de mujeres: las feministas radicales y las feministas socialistas. Desde mi punto de vista, sin embargo, ninguna daba una explicación satisfactoria sobre las raíces de la explotación social y económica de las mujeres. En aquel entonces les cuestionaba a las feministas radicales su tendencia a dar cuenta de la discriminación sexual y el dominio patriarcal a partir de estructuras transhistóricas, que presumiblemente operaban con independencia de las relaciones de producción y de clase. En cambio, las feministas socialistas reconocían que la historia de las mujeres no puede separarse de la historia de los sistemas específicos de explotación y otorgaban prioridad en su análisis a las mujeres consideradas en tanto trabajadoras en la sociedad capitalista. Pero el límite de su punto de vista, según lo que yo entendí en ese momento, estaba en su incapacidad de reconocer la esfera de la reproducción como fuente de creación de valor y explotación, lo que las llevaba a considerar las raíces del diferencial de poder entre mujeres y hombres en la exclusión de las mujeres del desarrollo capitalista. Una posición que, una vez más, nos obligaba a basarnos en esquemas culturales para dar cuenta de la supervivencia del sexismo en el universo de las relaciones capitalistas. Fue en ese contexto que tomó forma la idea de bosquejar la historia de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo. La tesis que inspiró esta investigación fue articulada por María Rosa Dalla Costa y Selma James, así como también por otras activistas del movimiento por un salario para el trabajo doméstico, en una serie de documentos muy controvertidos en los años 70, pero que finalmente reconfiguraron el discurso sobre las mujeres, la reproducción y el capitalismo. Los más influyentes fueron El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, de María Rosa Dalla Costa, y Sexo, raza y clase, de Selma James. Contra la ortodoxia marxista que explicaba la llamada opresión y la subordinación a los hombres como un residuo de las relaciones feudales, Dalla Costa y James sostuvieron que la explotación de las mujeres había tenido una función central en el proceso de acumulación capitalista, en la medida en que las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, es decir, la fuerza de trabajo. Como decía Dalla Costa, el trabajo no pagado de las mujeres en el hogar fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de los trabajadores asalariados, la esclavitud del salario, así como también ha sido el secreto de su productividad. De este modo, el diferencial de poder entre mujeres y hombres en la sociedad capitalista
no podía atribuirse a la irrelevancia del trabajo doméstico para la acumulación capitalista, lo que venía desmentida por las reglas estrictas que gobernaban las vidas de las mujeres, ni a la supervivencia de esquemas culturales atemporales. Por el contrario, debía interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación del capital, y en cambio la mistifica como un recurso natural o un servicio personal, al tiempo que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. A raíz de la explotación de las mujeres en la sociedad capitalista, la división sexual del trabajo y el trabajo no pagado realizado por las mujeres, Dalla-Coste y James demostraron que era posible trascender la dicotomía entre el patriarcado y la clase, otorgando al patriarcado un contenido histórico específico. También abrieron el camino para una reinterpretación de la historia del capitalismo y de la lucha de clases desde un punto de vista feminista. Fue con ese espíritu que Leopoldina Fortunati y yo comenzamos a estudiar aquello que solo eufemísticamente puede describirse como la transición al capitalismo, y a rastrear una historia que no nos habían enseñado en la escuela, pero que resultaba decisiva para nuestra educación. Esta historia no solo ofrecía una explicación teórica de la génesis del trabajo doméstico en sus principales componentes estructurales, la separación de la producción y la reproducción, el uso específicamente capitalista del salario para regir el trabajo de los no asalariados y la devaluación de la posición social de las mujeres con el advenimiento del capitalismo. También proveía una genealogía de los conceptos modernos de feminidad y masculinidad que cuestionaba el presupuesto posmoderno de la existencia. En la, entre comillas, cultura occidental, de una predisposición casi ontológica a capturar el género desde oposiciones binarias. Descubrimos que las jerarquías sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación que solo puede sustentarse a sí mismo a través de la división, constantemente renovada, de aquellos a quienes intenta gobernar. El libro que resultó de esta investigación, El Grande Calibano, fue un intento de repensar el análisis de la acumulación originaria de Marx desde un punto de vista feminista. Pero en este proceso, las categorías marxianas que habíamos recibido se demostraron inadecuadas. Entre las bajas podemos mencionar la identificación marxiana del capitalismo con el advenimiento del trabajo asalariado y el trabajador, entre comillas, libre, que contribuye a esconder y naturalizar la esfera de la reproducción. Y el Grande Calibano también implicaba una crítica a la teoría del cuerpo de Michel Foucault. Como señalamos, el análisis de Foucault sobre las técnicas de poder y las disciplinas a las que el cuerpo se ha sujetado ignora el proceso de reproducción. Funde las historias femenina y masculina en un todo indiferenciado y se desinteresa por el llamado disciplinamiento de las mujeres, hasta tal punto que nunca menciona uno de los ataques más monstruosos contra el cuerpo que haya sido perpetrado en la era moderna: la caza de brujas. La tesis principal de El Grande Calibano sostenía que para poder comprender la historia de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo, debemos analizar los cambios que el capitalismo introdujo en el proceso de reproducción social, y especialmente de la reproducción de la fuerza de trabajo. Este libro examina así la reorganización del trabajo doméstico, la vida familiar, la crianza de los hijos, la sexualidad, las relaciones entre hombres y mujeres y la relación entre producción y reproducción en la Europa de los siglos XVI y XVII. Este análisis es reproducido en Calibán y la Bruja, y sin embargo, el alcance del presente volumen difiere del Grande Calibano
en tanto responde a un contexto social diferente y a un conocimiento cada vez mayor sobre la historia de las mujeres. Poco tiempo después de la publicación de Il Grande Calibano, dejé a Estados Unidos y acepté un trabajo como profesora en Nigeria, donde permanecí durante casi 3 años. Antes de irme, había enterrado mis papeles en un sótano creyendo que no los necesitaría durante un tiempo. Sin embargo, las circunstancias de mi estancia en Nigeria no me permitieron olvidarlos. Los años comprendidos entre 1984 y 1986 constituyeron un punto de inflexión para Nigeria, así como para la mayoría de los países africanos. Fueron los años en que, en respuesta a la crisis de la deuda, el gobierno nigeriano entró en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Negociaciones que finalmente implicaron la adopción de un programa de ajuste estructural, la receta universal del Banco Mundial para la recuperación económica en todo el planeta. El propósito declarado del programa consistía en hacer que Nigeria llegase a ser competitiva en el mercado internacional. Pero pronto se vio que esto suponía un nuevo ciclo de acumulación originaria y una racionalización de la reproducción social orientada a destruir los últimos vestigios de propiedad comunal y de relaciones comunales, imponiendo de este modo formas más intensas de explotación. Así fui testigo directo del desarrollo de procesos muy similares a los que había estudiado en la preparación de Il Grande Calibano, entre ellos el ataque a las tierras comunales y una decisiva intervención del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo, con el objetivo de regular las tasas de procreación, y en este caso reducir el tamaño de una población que era considerada demasiado exigente e indisciplinada desde el punto de vista de su inserción propugnada en la economía global. Todo esto instigado por el Banco Mundial. Junto a esas políticas que deberían ser llamadas con el nombre de guerra contra la indisciplina, fui también testigo de la instigación de una campaña misógina que denunciaba la vanidad y las excesivas demandas de las mujeres, y del desarrollo de un candente debate semejante en muchos sentidos a las Querelles de Femmes del siglo XVII. Esto se podría traducir como las peleas o las guerras de las mujeres. Un debate que tocaba todos los aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo. La familia, polígama frente a monógama, nuclear frente a extendida. La crianza de los niños, el trabajo de las mujeres, las identidades masculinas y femeninas, y las relaciones entre hombres y mujeres. En este contexto, mi trabajo sobre la transición adquirió un nuevo sentido. En Nigeria comprendí que la lucha contra el ajuste estructural formaba parte de una larga lucha contra la privatización y el cercamiento, no solo de las tierras comunales, sino también de las relaciones sociales, que data de los orígenes del capitalismo en Europa y en América del siglo XVI. También comprendí cuán limitada era la victoria que la disciplina del trabajo capitalista había obtenido y cuánta gente ve aún su vida de una forma radicalmente antagónica a los requerimientos de la producción capitalista. Para los impulsores del desarrollo, es decir, las agencias multinacionales y los inversores extranjeros, este era y sigue siendo el problema de lugares como Nigeria. Pero para mí fue una gran fuente de fortaleza, en la medida en que demostraba que a nivel mundial todavía existen fuerzas extraordinarias que enfrentan la imposición de una forma de vida concebida exclusivamente en términos capitalistas. La fortaleza que obtuve también estuvo vinculada en mi encuentro con mujeres en Nigeria. Women in Nigeria, WIN, la primera organización feminista de ese país, que me permitió entender mejor las luchas que las mujeres nigerianas han llevado adelante para defender sus recursos y rechazar el nuevo modelo patriarcal que se les impone,
ahora promovido por el Banco Mundial. A fines de 1986, la crisis de la deuda había alcanzado a las instituciones académicas, y como ya no podía mantenerme, abandoné Nigeria en cuerpo, aunque no en espíritu. La preocupación por los ataques efectuados contra el pueblo nigeriano nunca me abandonó. De este modo, el deseo de volver a estudiar la transición al capitalismo me ha acompañado desde mi retorno. En un principio había leído los sucesos nigerianos a través del prisma de la Europa del siglo XVI. En Estados Unidos fue el proletariado nigeriano lo que me hizo retornar a las luchas por lo común y al sometimiento capitalista de las mujeres dentro y fuera de Europa. Al regresar también comencé a enseñar en un programa interdisciplinario en el que debía hacer frente a un tipo distinto de cercamiento, el cercamiento del saber, es decir, la creciente pérdida entre las nuevas generaciones del sentido histórico de nuestro pasado común. Es por eso que en Calibán y la Bruja reconstruyó las luchas antifeudales de la Edad Media y las luchas con las que el proletariado europeo resistió la llegada del capitalismo. Mi objetivo no es solo poner a disposición de los no especialistas las pruebas en las que se sustenta mi análisis, sino revivir entre las generaciones jóvenes la memoria de una larga historia de resistencia que hoy corre el peligro de ser borrada. Preservar esta memoria es crucial para encontrar una alternativa al capitalismo. Esta posibilidad dependerá de nuestra capacidad de oír las voces de quienes han recorrido caminos similares. Prólogo. Calibán y la Bruja, una sacudida teórico-política. Autoría de Silvia Rivera Cusicanqui. Colectiva Cheje. Tembla de Rani. Para Clea, Lucía, Melina y Almendra. Este es un libro poderoso y radical, y no por casualidad se reedita en Bolivia en estos tiempos de duelo, cuando se intensifica más allá de todo límite la agresión y la depredación a la madre tierra, la represión estatal, la violación y el feminicidio, que van de la mano con la tala y quema de bosques, la muerte de animales, plantas y ecosistemas. En fin, cuando se extingue ante nuestra mirada todo lo que ha dado sentido a nuestra experiencia histórica como colectividad. Al igual que en la fase europea de acumulación originaria de capital, la pasión por el dinero se impone con crueldad sobre los cuerpos y las comunidades, ofertando la expropiación y el desarraigo a cambio de una efímera seducción por el consumo y la apariencia de una, entre comillas, buena vida burguesa. A fines de la Edad Media europea, este propósito se envolvía en palabras anzuelo como salvación, salario o parucía. En esta fase crítica de expansión capitalista, palabras atrayentes como desarrollo, industrialización o buen vivir apenas logran esconder su desgaste con falsos brillos mediáticos, poniendo de manifiesto idénticos afanes de encubrimiento y subordinación. Así vemos las extrañas resonancias del presente con la batalla a muerte librada por los señores del capital contra agricultoras, pastoras, habitantes de bosques, herejes aldeanas y parteras practicantes de cultos a la tierra. Vemos también cómo esas colectividades resistieron y cuáles fueron las condiciones que las llevaron a la derrota. No nos sorprende que el acercamiento de tierras comunitarias en los albores del capitalismo haya ido de la mano con la intensificación de la guerra contra las mujeres, con la disolución de los tejidos comunitarios y con la conquista de mentes, cuerpos y espacios de autonomía. Pero nos sorprende y nos indigna la exacerbación de la violencia, la continuidad de propósitos pactados entre fuerzas aparentemente antagónicas. Procesos fuera de tiempo y lugar aparecen de nuevo en el presente, recubiertos de un manto de olvido. En este sentido, Calibán y la Bruja nos convoca a la lucidez y a la memoria, que en estos tiempos oscuros
podrían encender las chispas de inteligencia colectiva que la vida nos exige con urgencia. La actual crisis del capitalismo, con su voracidad sin medida, reactualiza e intensifica los rasgos descritos por Federici, en los que la agresión y devastación de territorios comunales y tejidos gremiales se articula con la captura y subyugación de cuerpos femeninos, con la borradura de memorias y la condena a muerte de conocimientos y bagajes culturales. Pero es preciso prestar atención a las facetas más complejas de esta lectura, pues aquí también se vislumbran las huellas de los procesos de resistencia, comunitaria, plebeya, femenina, ante el recurrente asalto del capital y de los poderes que surgieron en la llamada, entre comillas, transición del feudalismo al capitalismo. Nota de la autora. Transición es de suyo, una idea tributaria del evolucionismo historicista. Fin de la nota de la autora. La tragedia descrita en los dos últimos capítulos, la caza de brujas en Europa y la extirpación de idolatrías en los Andes, se vio precedida por un escenario de intensas pugnas y de fieras resistencias al asalto del capital y de los poderes emergentes, burguesías, iglesias, estados monárquicos. Silvia Federici muestra así una faceta crucial de las contradicciones inherentes al desarrollo capitalista y devela su naturaleza como proyecto multisecular de disciplinamiento colectivo. Un proceso en que la acumulación se muestra intrínsecamente ligada al colonialismo, al sexismo y al racismo, funcionando no solo en el plano económico al engullir valores, sino en el plano cultural y social, liquidando cuerpos, sentires y conocimientos. En esta medida, Calibán y la bruja es un libro tremendamente pertinente y oportuno. Me gustaría destacar el rigor y la creatividad de su mirada historiográfica para comprender el significado que viene teniendo en nuestras tierras esta obra fuera de serie. Federici selecciona y entreteje fuentes rigurosamente rastreadas, cubriendo una amplia escala espacio-temporal. La magnitud de esta tarea no ha sido fruto de la típica angurria del académico que pretende conocerlo todo en el coto cerrado de una especialización disciplinaria. Más bien es el largo aliento, la amplitud de miradas y la continuidad de este libro con sus preocupaciones interpretativas más tempranas lo que destaca en su gesto como pensadora. Como ella misma cuenta, su obra nace de su experiencia de vida y de su práctica militante. Su origen italiano, su activismo político en el norte de Abya, su residencia de varios años en África y la apertura hacia nuevas vetas historiográficas se ven cruzadas por el hilo conductor de una postura teórica radicalmente feminista. La temporalidad de esta inscripción anida asimismo en el debate con la izquierda marxista, y eso hace que fluya en el libro un proceso sistemático de desmontaje de las ideas dominantes en el escenario de las izquierdas, ideas que hasta hoy enrarecen la atmósfera y obstruyen nuestra comprensión de los procesos mundiales de dominación y de opresión. Calibán y la bruja es una obra de síntesis, aunque va más allá de las propuestas emanadas de sus trabajos anteriores, en especial del movimiento salario por el trabajo doméstico. Prolonga sus implicaciones y a la vez interroga sus límites. Sus inquietudes nacen de una confrontación teórica más amplia, y por ello es que en este texto Federici pone de cabeza el edificio conceptual marxista liberal a medida que desarma su fundamento evolucionista y lineal. Nota de la autora. También se ocupa de desarticular el nihilismo Foucaultiano e incluso elabora una crítica bien fundada al feminismo esencialista, tan en boga en nuestros días. Por razones de espacio, aquí me ocuparé del aspecto más pertinente para la situación boliviana actual,
donde el vínculo de marxistas y comunistas con el asalto del capital mundial resulta flagrante, aunque engañosamente encubierto. Fin de la nota de la autora. Allí donde Marx veía procesos de reproducción simple y reproducción ampliada de capital a escala mundial, ella destaca los circuitos coloniales de la esclavitud y el despojo mercantil. Allí donde Marx se concentró en las determinaciones de la mercancía y sus múltiples modos sociales, Federici se pregunta por el nacimiento y la crianza de la mercancía más valiosa para el capital, la fuerza de trabajo, forma objetivada de la potencia humana. Allí donde los marxistas ven la superación de un sistema de comunidades por otro de clases sociales como un hecho emancipador, ella muestra la relación perversa, chupasangre, de la forma capital con las comunidades y otros espacios de exterioridad que la circundan. Nota de la autora. Bajo la noción de forma capital, aludo aquí a la existencia histórica del sistema capitalista, en cuya interioridad se polarizan las contradicciones de clase entre proletariado y burguesía. Federici desarrolla una original lectura del proletariado europeo y del influjo que en sus movimientos tuvo la lucha anticolonial de la fuerza de trabajo racializada en las colonias que Europa fue engullendo en su proceso expansivo, particularmente en la mal llamada América. Fin de la nota de la autora. También destaca la simultaneidad de los procesos de agresión y resistencia, no como transición entre modos de producción sucesivos, sino como la concreción renovada del modo de ser histórico del capital a escala planetaria. El hecho de que las comunidades laborales, religiosas, territoriales de la Baja Edad Media se nos presenten en tensa coexistencia con los modos de acumulación emergentes nos enseña a ver al capitalismo como un sistema orgánico y parasitariamente conectado con un entorno no capitalista, en una contemporaneidad que se resiste a encajar en la lectura habitual de la historia como una línea recta que avanza entre puntos sucesivos, de la comunidad a la esclavitud y al feudalismo, de allí al capitalismo y sus etcéteras. Las líneas sinuosas de la historia no se detienen en esos puntos estancados ni discurren rectas, por fuera de las madejas y las tramas complejas de la acción histórica colectiva. Nota de la autora. Hago aquí alusión al trabajo de Tim Ingold, Líneas, una breve historia, 2015. Fin de la nota de la autora. Quebrando los modos de pensar habituales, este libro hace resurgir el pasado como una imagen dialéctica, poniendo en juego una suerte de anacronismo creativo que lleva a su autor a redescubrir la marca de lo arcaico en cada salto del capital en el presente. Nota de la autora. La idea de imagen dialéctica proviene de Walter Benjamin, 1999, y del análisis que hace Didi Haberman, 2011, del anacronismo como reversión del tiempo lineal y vacío de la modernidad. El anacronismo creativo es una suerte de paráfrasis de la noción aymara de Kip Naira, un modo de pensar la historicidad a contrapelo del historicismo dominante. Fin de la nota de la autora. Así, Federici pone en evidencia la reactivación de los cercamientos de bienes comunales en el siglo XV y XVI, cuando muestra la forma en que el Banco Mundial impone a los países y poblaciones, entre comillas, en subdesarrollo, una serie de condicionamientos identitarios y miserabilistas que en última instancia intensifican la dominación masculina y habilitan la penetración de circuitos globales de capital en sus economías. Seguramente fue crucial para Federici el haber dado el salto entre Europa, Estados Unidos
y la Nigeria de los años 80, para redescubrir el carácter totalitario y permanente de la expansión capitalista, y para destacar la importancia de las resistencias culturales, económicas y religiosas protagonizadas por mujeres y comunalidades. Nota de la autora. Basándose en una tradición del pensamiento mije y zapoteca, Raquel Gutiérrez ha retomado esta noción para comprender el modo estructural de existencia de lo que llama los entramados comunitarios, resistentes al capital y al Estado. Ver, por ejemplo, Gutiérrez Aguilar, 2015. Fin de la nota de la autora. Ha sido a plan de abstracciones y desprecios misóginos que las tradiciones hegemónicas marxistas han escamoteado el mundo de lo cotidiano, las redes domésticas comunitarias y las sociedades agrícolas autónomas, a las que Engels condenó bajo la idea lapidaria de que no eran sino costales de papas, incapaces de identificar sus propios intereses y politizar sus luchas. Engels, 1850. La tradición marxista, mejor diríamos marxoide, ha ignorado también el nexo umbilical que une a los procesos de hostigamiento, persecución y condena a muerte de las mujeres con la exacerbación del asalto capitalista en contextos de crisis. Y así, el pensamiento único marxista creyó poder soslayar la verdad incómoda que Silvia Federici saca a la luz, que estos procesos han sido y continúan siendo intrínsecos e inherentes al modo de producción y al modo de dominación capitalista. Nota de la autora. Aquí aludo irónicamente a la forma autoritaria en la que el marxismo se nos impuso en las universidades latinoamericanas de los años 1970 a 1980. Pensamiento único que aún anida en instituciones como la Claxo, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y muchas otras. Fin de la nota de la autora. Esta osadía teórica tiene consecuencias para su gesto pensante. Sin mayores alardes, Federici ve de modo integral y comprensivo el nudo que ata los fenómenos económicos con los sistemas de dominación, los tejidos culturales y los imaginarios visuales. Así también presta atención a las ferias y mercados populares y a las movilizaciones transhumentes que proliferaron en los intersticios de la sociedad feudal, y los concibe como espacios en disputa coetánea, y no como residuos de un pasado que habría sido preciso pasar y pisar. Conecta las resistencias al salario forzado con las luchas en contra de la expropiación de los bienes comunales, uniendo ciudad y campo en un solo arco de mentalidades y prácticas colectivas que fluyen en ambos sentidos. En el otro polo, muestra el ascenso de la industria, el monocultivo y la concentración de capitales como espacios de disolución y empobrecimiento ético del movimiento obrero urbano y de las capas mercantilistas del campesinado. La complicidad creciente de estos sectores con los aparatos e instituciones del poder burgués emergente será una consecuencia no menor de este desplazamiento. Pero estos acontecimientos no clausuraron la imagen libertaria de las presencias femeninas en el espacio laboral y social más amplio. Uno de los grabados que descubrió Federici muestra a unas albañilas del siglo XV construyendo la pared de una ciudad. Aun si la intención original de quien lo hizo hubiese sido satírica, esta imagen puede verse como concepto metáfora de una de las líneas argumentales más valiosas de este libro, que en cada persona coexisten y luchan los principios antagónicos de lo masculino y lo femenino, en toda la multicolor gama de sus posibles combinaciones. Nota de la autora. La armonía compositiva entre la curva de los velos, la rectitud del ladrillo
y la frialdad del badilejo expresa la contradicción creativa desplegada por el trabajo de las mujeres, la yuxtaposición de dos modos del hacer, femenino y masculino, en su corporeidad, conjugando su doble potencia material e intelectual. Fin de la nota de la autora. Por cierto, esta imagen la pueden encontrar en la página 78 del libro físico. Prosigo. En los movimientos heréticos, en las luchas gremiales contra la tiranía del salario y en las guerras campesinas que anunciaban el fin del mundo, Federici nos ha hecho ver las diversidades socioculturales y de género en acción concertada y rebelde. También ha destacado la jornada social que tejían las mujeres en los entramados comunitarios, en sus memorias ancestrales y en sus disidencias, tanto como en sus modos pragmáticos de pedagogía corporal. Una suerte de principio femenino. Nota de la autora. Principio femenino me refiero en el doble sentido de fundamento y origen. El contenido de este principio femenino es algo aún por debatir. Fin de la nota de la autora. Una suerte de principio femenino articula hoy estas formas de hermandad contenciosa y comunitaria, como oposición visceral frente a la imagen romántico-lúbrica del eterno femenino, que congela y silencia la personalidad de las mujeres en un molde rígido, apto para el voraz consumidor patriarcal. Lo que las narraciones, escenas y reflexiones de este libro ponen en evidencia es otra manera del estar y el habitar de las mujeres. La amistad, la heteroglosia, los vínculos entre generaciones, la escucha y la pelea, el nexo del alimento o la medicina con el gesto subversivo y creador. Todo ello puede verse como una matriz femenina que alienta la fuerza ética de las comunidades rebeldes y el imaginario emancipador de sus acciones colectivas. Nota de la autora. Cuando se refiere a el alimento o la medicina con el gesto subversivo y creador, dice que también es con pócimas malintencionadas, cuya en aymara significa medicina y veneno a la vez. Fin de la nota de la autora. Federici nos ha mostrado también una capacidad de irradiación y una temporalidad otra en estas prácticas de las mujeres. Los tiempos largos de la reproducción, los ciclos estacionales que hacen crecer y decrecer la energía vital de comunidades, territorios y cosmos. Sin embargo, a lo largo del texto, ella se cuida de idealizar y esencializar esas astucias comunitarias y femeninas, que apenas se vislumbran gracias a su paciente escarminar de las fuentes. Tampoco idealiza a la familia, particularmente a medida que se va transformando en instrumento para la privatización de las relaciones sociales. Durante el proceso de la acumulación originaria, la familia burguesa, modelo hegemónico, acabará siendo la institución más importante para la apropiación y ocultamiento del trabajo de las mujeres. Me interesa leer este trayecto en reversa, Kipnaira, para explorar más a fondo la lectura de Federici sobre los procesos de resistencia anteriores a la consolidación y estabilización del capitalismo. En tiempos de indignación y revuelta, tiempos insumisos, la historia pareciera abrirse a lo todavía no nombrado, y es que la conciencia anticipatoria de un mundo de mayor libertad y autonomía colectivas, Bloch, 1977, podría brotar de esas potencias femeninas rebeldes, que, aunque acabaron en la hoguera, han podido iluminar otro mundo posible. En los albores del capitalismo, tanto como en cada crisis y exacerbación de sus lógicas depredadoras, las fuerzas de la resistencia se han nutrido de aquellas tragedias y victorias para remendar el tejido maltrecho de sus tramas de complicidad y hermandad. Contra toda esperanza, lo que ocurrió en cambio
fue la exacerbación de la guerra contra las mujeres, contra las autonomías aldeanas y contra los tejidos comunitarios resistentes al capital y a los estados autocráticos. Guerra ideológica persistente que se desplegó en múltiples frentes, entre lo público y lo privado, entre el mundo de las creencias religiosas, las carencias materiales y las realidades del trabajo y del mercado. La finalidad de estas intervenciones fue liquidar o transformar la mentalidad rebelde del pueblo llano, para lograr la sumisión y el acatamiento, la disciplina y la complicidad. Así, paso a paso, la sociedad entera caminó hacia la hoguera, proceso del cual las brujas resultaron el más atroz emblema. Pero el espectáculo de la ejecución pública de miles de mujeres, tan olvidado en las historias generales del capitalismo y recuperado con justicia en este libro, podría hacernos pasar por alto algo que también Federici relata con detalle: el proceso persistente y prolongado que llevó al hundimiento colectivo de centenas de miles de comunidades aldeanas, esferas productivas autónomas y mundos culturales resistentes y festivos. Aquí resulta clave otro aporte teórico-empírico. Federici saca a la luz las argucias de la dominación masculina, estatal y eclesiástica, desplegadas para disciplinar, domesticar y contener las potencias de la resistencia femenina, imbricadas en un denso tejido de personalidades individuales y alianzas comunitarias y laborales. Un ejemplo entre los muchos que el libro ofrece fue la transformación de la palabra amiga, en inglés arcaico gossip, en chisme, como si esa fuese la única forma posible del discurso femenino. Otra imagen del libro expresa visualmente este proceso y le sirve de anclaje metafórico: el ridículo y la descalificación como jaula de hierro para negar la potencia cognoscitiva femenina. La imagen la pueden encontrar en la página 203 y es descrita al pie de la imagen de la siguiente manera: una regañona es hecha desfilar por la comunidad con la brida puesta, un artefacto de hierro que se usaba para castigar a las mujeres de lengua afilada. Significativamente, un aparato similar era usado por los traficantes de esclavos europeos en África para dominar a sus cautivos y transportarlos a sus barcos. También la caricatura de una petoluz de la Comuna de París, con su rostro africanizado, a la vez que animalizado, y su solapada actitud conspirativa, sugiere un parentesco entre las comuneras y las mujeres africanas, entre comillas, salvajes, que infundían a los esclavos el coraje para rebelarse. Página 396. Ahí pueden encontrar esa cita. Puede verse a través de esta suerte de ensayo visual que Federici despliega a lo largo del texto cómo la dominación masculina expropió a las mujeres de su protagonismo en las luchas colectivas, caricaturizándolas, burlándose de ellas y poniendo el acento en su carácter caprichoso, intratable e incluso altamente peligroso para la moral y el sentido religioso dominantes. Junto a la imagen encuentran una descripción que dice: según rumores populares de la época, las Petroluz eran mujeres acusadas de incendiar grandes sectores de la ciudad durante los últimos días de la Comuna de París en mayo de 1871. En este grabado, por ejemplo, sale a la luz la estrategia interpretativa de Federici. Las conexiones subterráneas entre el capitalismo y sus entornos colonizados ya no pueden ser ignoradas. Varios otros ejemplos se ocupan de mostrar el abanico de estas tácticas masculinas, recurrentes en latitudes diversas y a la vez plenamente actuales y locales. Igualmente valiosa es la radiografía de las complicidades verticales entre hombres. Los estados y las iglesias se coludieron antaño e incluso hoy mismo para institucionalizar estas tácticas.
los micropoderes masculinos cotidianamente ejercidos a través del chisme y la descalificación de mujeres jefas de hogar, valientes, solas, abortistas o heréticas, se han visto así reforzados históricamente por esas instituciones poderosas, con base en mecanismos cada vez más rigurosos de judicialización y de condena. De esta manera perversa, los círculos de poder han venido desplegando un amplio repertorio de medidas para someter a las trabajadoras a las nuevas disciplinas y ritmos laborales, atando los cuerpos femeninos a destinos cada vez más estrechos de productividad mal pagada y de silencio impuesto. A lo largo de todo ello sale a la luz la cara abiertamente politizada de la sexualidad. Para neutralizar disidencias sexuales, políticas, estados e iglesias dieron curso a la legalización de la violación y a la institucionalización de la prostitución, fenómenos que a la vez condenaban hipócritamente. Y así habilitaron un clima intensamente misógino que degradó a todas las mujeres, cualquiera fuera su clase, preparando el terreno para la caza de brujas. Esta sistemática, entre comillas, política sexual acompañó a otras tácticas de neutralización, abriendo resquicios para el acceso condicionado de ciertos sectores subalternos masculinos a oportunidades de poder y de enriquecimiento. Todo ello acabó por desarraigarlos y convertirlos en cómplices en un proceso de degradación colectiva que afectó al mundo del trabajo de manera rotunda y radical. En este trayecto podemos ver los fundamentos históricos de una dominación masculina que se asienta en el nexo vital entre capitalismo y patriarcado, llevándolo a una exacerbación sin límites. La convivencia de poderes coloniza las conciencias, penetra en las mentalidades oprimidas y termina destruyendo su potencia y desmantelando la fuerza ética de sus demandas. El corolario de todo ello no solo es el silenciamiento social, sino la entronización del arbitrio y la impunidad para esas fratrías civil, policiario, religiosas. Segato 2010-2016, lo cual les habilitó para desplegar un devastador proceso punitivo, la orgía de la caza de brujas. Terminaré esta presentación analizando una dimensión metafórica contenida en el propio título del libro. La bruja es uno de los dos polos conceptuales entre los que se mueve el texto. Caliban es el otro. Es explicable la seducción que ejerce la imagen de la bruja entre las corrientes feministas, como inspiración de su crítica y como proyección política de las disidencias del sistema dominante sexo-género. Sin embargo, algo de esto podría, a mi juicio, contribuir a la parálisis y al desconcierto colectivo. La memoria del oprobio, la injusticia y la violencia no pueden quedarse como la única inspiración de los movimientos que se alzan contra la dominación colonial y patriarcal. Federici ha logrado tomar distancia de esta lectura victimista de las acciones rebeldes, que, a mi entender, tiene algo paradójico. No se puede defender ni hacer florecer la vida sobre un suelo tan envenenado. Si se ha desechado el imaginario masculino de un eterno femenino, con el propósito de poner en relieve la iniciativa histórica y la potencia creativa de las mujeres, ¿no se estaría acaso incurriendo en su opuesto equivalente, la idea de un eterno masculino tan esencialista y vertical como el primero? ¿No se está alentando las operaciones de captura de las rebeldías e identificaciones comunitarias por parte del aparato disciplinario del capital y del Estado? Caliban y la bruja abre otra perspectiva para pensar lo comunitario, cuando expone la caída en desgracia del gran Caliban en las redes de sumisión al, entre comillas, civilizado europeo, o cuando ve con detalle los momentos de triunfo del mundo del trabajo contra la opresión mercantil capitalista, Federici revela una sensibilidad abierta, diríamos transfeminista,
feminista, para salir del impasse sin renunciar a una lectura de la historia enraizada en su militancia feminista. Al hablar de comunidades rebeldes, de distribución de tareas por sexo y edad, de la conducción femenina y la composición mixta de muchas sectas heréticas transhumantes y de su papel en las victorias del mundo trabajador urbano y rural, ella renueva su apuesta por la comunidad, por la diversidad y por la vida, lejos de esencialismos y binarismos paralizantes. Y así nos evita ser presas fáciles de manipulación en estos tiempos de cosificación de las identidades. Aquí me permito abrir una nota, solo para leerles unas líneas de este trabajo para aclarar la postura de Silvia Federici al respecto. Dice: desde este punto de vista, los debates que han tenido lugar entre las feministas postmodernas acerca de la necesidad de deshacerse de las mujeres como categoría de análisis y definir al feminismo en términos puramente agonísticos han estado mal orientados. Para decirlo de otra manera, si en la sociedad capitalista la, entre comillas, feminidad se ha constituido como una función trabajo que oculta la producción de la fuerza de trabajo bajo la cobertura de un destino biológico, la historia de las mujeres es la historia de las clases. Y la pregunta que debemos hacernos es si se ha trascendido la división sexual del trabajo que ha producido ese concepto en particular. En caso de que la respuesta sea negativa, tal y como ocurre cuando consideramos la organización actual del trabajo reproductivo, entonces, mujeres es una categoría de análisis legítima y las actividades asociadas a la reproducción siguen siendo un terreno de lucha fundamental para las mujeres, como lo eran para el movimiento feminista de los años 70, y un nexo de unión con la historia de las brujas. Fin de la cita de Silvia Federici. Y fin de mi paréntesis, prosigo con la lectura. Los enclaustramientos identitarios son en cambio afines al indio permitido o a la mujer permitida por el Banco Mundial y por ello son tan vulnerables a la labor de zapa de los populismos misóginos en nuestra región. Nota de la autora. En 2001, durante un seminario de la Universidad de Austin, expresé oralmente mi noción de indio permitido por el Banco Mundial, que luego Charlie Erik Hale, organizador de ese encuentro, se encargó de difundir extensamente. Ver, por ejemplo, Hale 2004. Gracias a Federici he comprendido la importancia equivalente de la mujer permitida por las instituciones de desarrollo, bajo las siglas Mujeres en Desarrollo o Mujeres y Desarrollo, fórmulas que habilitan una solapada oferta de sometimiento. También podría hablarse de movimientos LGTBI autorizados por los poderes hegemónicos que descartan otras posibilidades emancipatorias, más fluidas y renuentes a la clasificación. Fin de la nota de la autora. Veamos entonces el otro polo metafórico del libro. El esclavo Calibán es, junto con su par Ariel, uno de los personajes centrales del drama alegórico La Tempestad de William Shakespeare. Ambos han figurado en forma prominente en el debate cultural latinoamericano desde el siglo XIX. Ariel es un espíritu refinado, sexualmente ambiguo, capaz de poner al servicio de su amo próspero la magia reparadora que le ayudará a éste a desenmascarar a sus rivales, europeos también, pero de humilde cuna. Abandonar una isla donde encallaron sucesivamente y retomar el poder en su lejana Europa. Por su parte, Calibán representa al esclavo indisciplinado y tosco, a quien Próspero arrebata sus dominios y enseña su idioma. Tanto Calibán como Ariel viven sometidos al amo europeo desde que éste, a raíz del naufragio,
desembarcara en la isla y se hiciera dueño de ella. Salta a la vista la asociación de esta isla con el mar Caribe, pues Calibán es anagrama de caníbal, término con el que se estigmatizó a los indios taíno, llamados también caribes, diezmados por los primeros peninsulares desde 1492. De más está decir que este debate alude a las relaciones recurrentes entre pueblos colonizados y élites colonizadoras, en una avanzada de rapiña y apropiación del mundo que continúa hasta nuestros días, como bien lo muestra este libro. La figura fuerte, revoltosa y alcoholizada de Calibán le valió ser celebrado por las corrientes antiimperialistas de América Latina a partir de los escritos del crítico cubano Roberto Fernández Retamar, quien lo reivindica como emblema de lo latinoamericano antioccidental y como alternativa frente al Ariel de José Enrique Rodó. Este filósofo uruguayo postulaba la necesidad de autonomía intelectual frente al imperialismo de fines del siglo XIX, aunque bajo el cobijo de un elitismo universalista, propio de sociedades constituidas sobre el exterminio de pueblos ancestrales. En la defensa cubana de Calibán se hace explícita su masculinidad agresiva, que en la tempestad acaba sometida al imperio de la razón y el orden colonial impuestos, representados por su amo Próspero. Desde mi punto de vista, en el debate latinoamericano del siglo pasado está en juego nada menos que la opción entre dos esclavitudes, renuente la de Calibán y la de Ariel voluntaria. Propio de una generación de pensadores adscritos a poderes estatales y partidarios, el marxismo ilustrado se nutre de esta interpretación, que Federici desmonta oportunamente en su lectura a contrapelo de la llamada acumulación originaria del capital y de sus nexos con el colonialismo, el sexismo y el racismo. En efecto, la virilidad del torpe y deforme Calibán habilita a aquellos pensadores latinoamericanos a asumirse violentos, entre comillas, duros y anti-intelectuales, prolongando el dualismo cartesiano mente-cuerpo en la dicotomía pensamiento-acción. Dice Fernández Retamar, no hay verdadera polaridad Ariel-Calibán, ambos son siervos en manos de Próspero, el hechicero extranjero, solo que Calibán es el rudo e inconquistable dueño de la isla, mientras que Ariel, criatura aérea, aunque hijo también de la isla, es en ella, como vieron Ponce y César, el intelectual. Fin de la cita, 1979. Pero Calibán no es hijo ni dueño de la isla. Es hijo de la bruja argelina Sycorax, que llegó a la isla antes que los europeos y cuyos dominios le fueron arrebatados por Próspero. Shakespeare no le concede siquiera una palabra a Sycorax. Solo se sabe de ella por breves alusiones en boca de otros personajes. Cita Federici un parlamento de Próspero. Dice, y este contrahecho tenía por madre a una bruja poderosa que dominaba la luna, causaba el flujo y el reflujo, y la excedía en poderío. Fin de la cita. Esto lo pueden encontrar en la página 211. Es significativo que ella hubiese tenido prisionero a Ariel hasta que éste pasara al servicio del recién llegado. Imagino también que lo que distancia a Calibán de Sycorax es un abismo lingüístico, pues se supone que él ha olvidado su lengua materna. Es la presencia fantasmagórica de Sycorax la que me ha permitido proponer una clave oculta para la lectura de Calibán y la bruja. No solo porque el rudo Calibán había tenido mamá, también porque ella desde su silencio nos invita a una interpretación menos truculenta que la inspirada por las brujas quemadas en las hogueras de Malleus Maleficarum, el martillo disciplinario de la Inquisición. Sycorax renace en la poética del Caribe con toda su verdad y su fuerza.
claves para entender la insumisión de Calibán y su intento de aliarse con otros amos de menor rango social. Lo que explica esa conducta sería, a mi juicio, su femenino interior, rebelde al mandato de la fratría dominante. Pero es veleidoso e inconstante, y por lo tanto incapaz de recuperar plenamente su autonomía. El escritor afrocaribeño Kamau Brathwaite ha realizado un acto más atrevido que Fernández Retamar con su ambigua defensa de la rudeza y deformidad de Calibán. Le ha devuelto la voz a Sycorax mediante el original recurso gráfico de hacer brotar de su boca imágenes antes que palabras. Y así, en su obra Magical Realism 2002, fluye de Sycorax la fuerza de los mitos africanos que han enraizado en el subsuelo continental y se han dado encuentro con los mitos de los pueblos indios, mitos que hacen revivir los tiempos del origen con sus bosques, ríos, río serpiente y animales sagrados. Nota de la autora. Patricia Vargas Sarmiento 2016 ha hecho notar las conexiones más antiguas, de hecho prehispánicas, entre África y América, con el estudio de varios de estos mitos que se narran en comunidades arcaicas del África, y se cuentan aún hoy en las múltiples sociedades afroamerindias de Colombia, en defensa de sus territorios. Fin de la nota de la autora. De la boca de esta bruja vuelven a la vida la araña Anansi, las aves migratorias y un sinfín de animales y seres que habitan hasta hoy las memorias de los bosques isleños y continentales, alimentando el imaginario de las resistencias territoriales que surgen por doquier en estas geografías avasalladas. Si Silvia Federici ha explorado las penurias de Calibán como el polo masculino de la bruja quemada, el hombre que intenta resistir la sumisión al colonizador, a medida que avanza la acumulación capitalista, ya no encontramos en él rebeldía, sino creciente complicidad con sus opresores. Aunque del mal grado, los calibanes acaban integrados al sistema colonial capitalista emergente, renuncian a su autonomía y conducen a sus pueblos y comunidades a la derrota. La lectura que propongo se inspira en las fuentes de una rebeldía potencialmente más duradera y profunda. La bruja Sycorax es la memoria insumisa que se nutre de pasados igualmente no sometidos. En su imagen oscura se renueva y fertiliza ese subsuelo con cada lucha, con cada gesto de rebeldía frente a la crueldad del avasallamiento capitalista y sus decretos de muerte y extinción. En el sustrato afroamerindio de nuestro continente, la madre de Calibán encarna la fuerza del silencio y de las resistencias enraizadas en los cuerpos. Contra el capital, contra la coaptación y la subordinación, y contra el destino de devastación que amenaza con acabar con las fuentes de toda vida y de toda alteridad civilizatoria, queremos a las brujas vivas porque ellas son la memoria amenazada, la diversidad que se niega a ser avasallada, la insumisión que resiste ser doblegada. La fuerza de Calibán no reside en su condición de propietario de una isla, tampoco en su carácter furioso e indomable. Reside en la herencia memoriosa de Sycorax, la otra bruja, la que no morirá mientras seamos capaces de verla renacer en cada rincón del continente, en cada acto de defensa de los territorios devastados, en cada resistencia al envenenamiento de tierras y aguas. En fin, como en las postrimerías medievales, verla revivir en cada bastión de bienes comunitarios rescatados de la avaricia, la degradación y la violencia. Calibán y la bruja, autoría de Silvia Federici. Introducción. Desde Marx, estudiar la génesis del capitalismo ha sido un paso obligado para aquellos activistas y académicos convencidos de que la primera tarea en la agenda de la humanidad es la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista. No sorprende que cada nuevo movimiento revolucionario
haya regresado a la llamada transición al capitalismo, aportándole las perspectivas de nuevos sujetos sociales y descubriendo nuevos terrenos de explotación y resistencia. Nota de la autora. El estudio de la transición al capitalismo tiene una larga historia, que no por casualidad coincide con las de los principales movimientos políticos de este siglo. Historiadores marxistas como Maurice Dove, Rodney Hilton y Christopher Hill, 1953, revisaron la, entre comillas, transición en los años 40 y 50, después de los debates generados por la consolidación de la Unión Soviética, la emergencia de los estados socialistas en Europa y en Asia, y lo que en ese momento aparecía como la inminente crisis capitalista. La llamada transición fue de nuevo revisitada en 1960 por los teóricos tercermundistas Samir Amin, André Gander-Frank, en el contexto de los debates del momento sobre el neocolonialismo, el subdesarrollo y el intercambio desigual entre el, entre comillas, primer y el, entre comillas, tercer mundo. Fin de la nota de la autora. Si bien este libro está concebido dentro de esa tradición, hay dos consideraciones en particular que también lo han motivado. En primer lugar, el deseo de repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, sin las limitaciones propias de una, entre comillas, historia de las mujeres, separadas del sector masculino de la clase trabajadora. El título, Calibán y la bruja, inspirado en La Tempestad de Shakespeare, refleja este esfuerzo. En mi interpretación, sin embargo, Calibán no solo representa al rebelde anticolonial cuya lucha resuena en la literatura caribeña contemporánea, sino que también constituye un símbolo para el proletariado mundial y más específicamente para el cuerpo proletario como terreno e instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo. Más importante aún, la figura de la bruja que en La Tempestad se encuentra confinada a un segundo plano, en este libro se ubica en el centro de la escena, como encarnación de un mundo de sujetos femeninos que el capitalismo no ha destruido. La hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer Odea, que envenenaba la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse. La segunda motivación de este libro ha sido, en el marco de una nueva expansión de las relaciones capitalistas, el retorno a nivel mundial de un conjunto de fenómenos que usualmente venían asociados a la génesis del capitalismo. Entre ellos se encuentra una nueva serie de cercamientos que han expropiado a millones de productores agrarios de su tierra, además de la pauperización masiva y la criminalización de los trabajadores por medio de políticas de encarcelamiento que nos recuerdan al gran confinamiento descrito por Michel Foucault en su estudio sobre la historia de la locura. También hemos sido testigos del desarrollo mundial de nuevos movimientos de diáspora acompañados por la persecución de los trabajadores migrantes. Algo que nos recuerda una vez más las leyes sangrientas introducidas en la Europa de los siglos XVI y XVII con el objetivo de poner a los vagabundos a disposición de la explotación local. Más importante todavía para este libro ha sido la intensificación de la violencia contra las mujeres, e incluso en algunos países como por ejemplo Sudáfrica y Brasil, el retorno a la caza de brujas. ¿Por qué después de 500 años de dominio del capital a comienzos del tercer milenio, aún hay trabajadores que son masivamente definidos como pobres, brujas y bandoleros? ¿De qué manera se relaciona la expropiación y la pauperización con el permanente ataque contra las mujeres? ¿Qué podemos aprender acerca del despliegue capitalista pasado y presente
cuando es examinado desde una perspectiva feminista. Con estas preguntas en mente, he vuelto a analizar la transición del feudalismo al capitalismo desde el punto de vista de las mujeres, el cuerpo y la acumulación originaria. Cada uno de estos conceptos hace referencia a un marco conceptual que sirve de punto de referencia para este trabajo: el feminista, el Foucaultiano y el marxista. Por eso voy a comenzar esta introducción con algunas observaciones sobre la relación entre mi perspectiva de análisis y cada uno de estos marcos de referencias. La acumulación originaria es un término usado por Marx en el tomo primero de El Capital, con el fin de caracterizar el proceso político en el que se sustenta el desarrollo de las relaciones capitalistas. Se trata de un término útil en la medida que nos proporciona un denominador común que permite conceptualizar los cambios producidos por la llegada del capitalismo en las relaciones económicas y sociales. Su importancia yace especialmente en el hecho de que Marx trata la acumulación originaria como un proceso fundacional, lo que revela las condiciones estructurales que hicieron posible la sociedad capitalista. Esto nos permite leer el pasado como algo que sobrevive en el presente, una consideración esencial para el uso del término en este trabajo. Sin embargo, mi análisis se aparta del de Marx por dos vías distintas. Si Marx examina la acumulación originaria desde el punto de vista del proletariado asalariado de sexo masculino y el desarrollo de la producción de mercancías, yo la examino desde el punto de vista de los cambios que introducen la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de trabajo. Nota de la autora. En mi análisis, estas realidades están estrechamente conectadas, en la medida en que, en el capitalismo, la reproducción de los trabajadores sobre una base generacional y la regeneración cotidiana de su capacidad para trabajar se han convertido en, entre comillas, labores femeninas, aunque mistificadas a causa de su condición no asalariada como un servicio personal y un recurso natural. Fin de la nota de la autora. De aquí que mi descripción de la acumulación originaria incluye una serie de fenómenos que están ausentes en Marx y que, sin embargo, son extremadamente importantes para la acumulación capitalista. Estos incluyen, primero, el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo. Segundo, la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. Tercero, la mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores. Y lo que es más importante, situado en el centro de este análisis de la acumulación originaria, las cacerías de brujas en los siglos XVI y XVII. Sostengo aquí que la persecución de brujas, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización y como la expropiación del campesinado europeo de sus tierras. Este análisis se diferencia también del de Marx en su evaluación del legado y de la función de la acumulación originaria. Si bien Marx era agudamente consciente del carácter criminal del desarrollo capitalista, su historia, declaró, está escrita en los anales de la humanidad con letras de fuego y sangre. Sin embargo, no cabe duda de que lo consideraba como un paso necesario en el proceso de liberación humana. Él creía que acababa con la propiedad en pequeña escala e incrementaba hasta un grado no alcanzado por ningún otro sistema económico la capacidad productiva del trabajo,
creando las condiciones materiales para liberar a la humanidad de la escasez y la necesidad. También suponía que la violencia que había presidido las primeras fases de la expansión capitalista retrocedería con la maduración de las relaciones capitalistas. A partir de ese momento, la explotación y el disciplinamiento del trabajo serían logradas fundamentalmente a través del funcionamiento de las leyes económicas. Marx, 1867. En esto estaba profundamente equivocado. Cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación originaria, lo que demuestra que la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. Debería agregar que Marx nunca podría haber supuesto que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres. Esta historia enseña que, aun cuando los hombres alcanzaron un cierto grado formal de libertad, las mujeres siempre fueron tratadas como seres socialmente inferiores, explotadas de un modo similar a formas de esclavitud. Mujeres, entonces, en el contexto de este libro, significa no solo una historia oculta que necesita hacerse visible, sino una forma particular de explotación y, por lo tanto, una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. Este proyecto no es nuevo. Desde el comienzo del movimiento feminista, las mujeres han vuelto una y otra vez sobre la transición al capitalismo, aun cuando no siempre lo hayan reconocido. Durante cierto tiempo, el marco principal que configuraba la historia de las mujeres fue de carácter cronológico. La designación más común que han utilizado las historiadoras feministas para describir el periodo de transición ha sido el de temprana modernidad europea, que dependiendo de la autora podía designar el siglo XIII o el XVII. En los años 80, sin embargo, aparecieron una serie de trabajos que asumieron una perspectiva más crítica. Entre estos estaban los ensayos de Joan Kelly sobre el Renacimiento y las peleas de las mujeres, The Day of Nature, 1981, de Caroline Merchant. El arcano de la reproducción, de Leopoldina Fortunati. Mujeres trabajadoras en el Renacimiento alemán y Patriarcado y acumulación a escala global, de María Mies. A estos trabajos debemos agregar una gran cantidad de monografías que a lo largo de las últimas 2 décadas han reconstruido la presencia de las mujeres en las economías rural y urbana de la Europa medieval y moderna, así como la vasta literatura y trabajo de documentación que se ha realizado sobre la caza de brujas y la vida de las mujeres en la América precolonial y las islas del Caribe. Entre estos últimos quiero recordar especialmente a La Luna, el Sol y las Brujas, de Irene Silverbrot, el primer informe sobre la caza de brujas en el Perú colonial, y Nature Rebels, Rebeldes Naturales, una historia social de Barbados, de Hilary Beckles, que junto con Mujeres esclavas en la sociedad caribeña de 1650 a 1838, de Barbara Bush, se encuentran entre los textos más importantes que se han escrito sobre la historia de las mujeres esclavizadas en las plantaciones del Caribe. Esta producción académica ha confirmado que la reconstrucción de la historia de las mujeres o la mirada de la historia desde un punto de vista femenino implica una redefinición de las categorías históricas aceptadas, que visibilice las estructuras ocultas de dominación y explotación. De este modo, el ensayo de Kelly, llamado ¿Tuvieron las mujeres un renacimiento? 1984,
debilitó la periodización histórica clásica que celebra el Renacimiento como un ejemplo excepcional de hazaña cultural. Peleas de las mujeres, The Death of Nature de Caroline Merchant, cuestionó la creencia en el carácter socialmente progresista de la revolución científica, al sostener que el advenimiento del racionalismo científico produjo un desplazamiento natural de un paradigma orgánico hacia uno mecánico, que legitimó la explotación de las mujeres y de la naturaleza. De especial importancia ha sido Patriarcado y acumulación a escala mundial de María Mies, un trabajo ya clásico que reexamina la acumulación capitalista desde un punto de vista no eurocéntrico y que, al conectar el destino de las mujeres en Europa al de los súbditos de las colonias europeas, brinda una nueva comprensión del lugar de las mujeres en el capitalismo y en el proceso de globalización. Calibán y la bruja se basa en estos trabajos y en los estudios contenidos en el Gran Calibán, ya analizado en el prefacio. El Grande Calibano. Sin embargo, su alcance histórico es más amplio, en tanto que el libro conecta el desarrollo del capitalismo con la crisis de reproducción y las luchas sociales del periodo feudal tardío, por un lado, y con lo que Marx define como la formación del proletariado, por el otro. En este proceso el libro aborda una serie de preguntas históricas y metodológicas que han estado en el centro del debate sobre la historia de las mujeres y de la teoría feminista. La pregunta histórica más importante que aborda este libro es cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas a comienzos de la era moderna. Por cierto, aquí el brujas va entre comillas. ¿Y por qué el capitalismo surge mientras esta guerra contra las mujeres está en marcha? Las académicas feministas han desarrollado un esquema que arroja bastante luz sobre la cuestión. Existe un acuerdo generalizado sobre el hecho de que la caza de brujas trató de destruir el control que las mujeres ejercían sobre su función reproductiva y que sirvió para allanar el camino al desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo. Se sostiene también que la caza de brujas estaba arraigada en las transformaciones sociales que acompañaron el surgimiento del capitalismo. Sin embargo, las circunstancias históricas específicas bajo las cuales la persecución de brujas se desarrolló y las razones por las que el surgimiento del capitalismo exigió un ataque genocida contra las mujeres aún no han sido investigadas. Esta es la tarea que emprenden Calibán y la bruja, comenzando por el análisis de la caza de brujas en el contexto de la crisis demográfica y económica de los siglos XVI y XVII y las políticas de tierra y trabajo de la era mercantilista. Mi trabajo constituye en este punto tan solo un esbozo de la investigación que sería necesaria realizar a fin de clarificar las conexiones mencionadas y especialmente la relación entre la caza de brujas y el desarrollo contemporáneo de una nueva división sexual del trabajo que confina a las mujeres al trabajo reproductivo. No obstante, es suficiente para demostrar que la persecución de las brujas, al igual que la trata de esclavos y los cercamientos, fue un aspecto central de la acumulación y la formación del proletariado moderno, tanto en Europa como en el llamado Nuevo Mundo. Hay otros modos en los que Calibán y la bruja dialoga con la historia de las mujeres y la teoría feminista. En primer lugar, confirma que la llamada transición al capitalismo es una cuestión primordial para la teoría feminista, porque la redefinición de las tareas productivas y reproductivas y de las relaciones hombre-mujer operada en este periodo que fue realizada con la máxima violencia e intervención estatal, no deja dudas que de los roles sexuales en la sociedad capitalista son una construcción.
el análisis que aquí se propone nos permite trascender también la dicotomía entre género y clase. Sí es cierto que en la sociedad capitalista la identidad sexual se convirtió en el soporte específico de las funciones del trabajo, el género no debería ser considerado una realidad puramente cultural, sino que debería ser tratado como una especificación de las relaciones de clase. Desde este punto de vista, los debates que han tenido lugar entre las feministas postmodernas acerca de la necesidad de deshacerse de las, entre comillas, mujeres como categoría de análisis y definir al feminismo en términos puramente agonísticos han estado mal orientados. Para decirlo de otra manera, si en la sociedad capitalista la denominada feminidad se ha constituido como una función trabajo que oculta la producción de la fuerza de trabajo bajo la cobertura de un destino biológico, la historia de las mujeres es la historia de las clases. Y la pregunta que debemos hacernos es si se ha trascendido la división sexual del trabajo que ha producido ese concepto en particular. En caso de que la respuesta sea negativa, tal y como ocurre cuando consideramos la organización actual del trabajo reproductivo, entonces, mujeres es una categoría de análisis legítima y las actividades asociadas a la denominada reproducción siguen siendo un terreno de lucha fundamental para las mujeres, como lo eran para el movimiento feminista de los años 70 y un nexo de unión con la historia de las brujas. Otra cuestión a la que apunta Caliban y la bruja es superar las perspectivas opuestas que ofrecen los análisis feministas y Foucaultianos sobre el cuerpo, tal y como son usados en la interpretación de la historia del desarrollo capitalista. Desde los comienzos del movimiento de mujeres, las activistas y teóricas feministas han visto el concepto de cuerpo como una clave para comprender las raíces del dominio masculino y de la construcción de la identidad social femenina. Más allá de las diferencias ideológicas, han llegado a la conclusión de que la categorización jerárquica de las facultades humanas y la identificación de las mujeres como una concepción degradada de la realidad corporal ha sido históricamente instrumental a la consolidación del poder patriarcal y a la explotación masculina del trabajo femenino. De este modo, los análisis de la sexualidad, la procreación y la maternidad se han puesto en el centro de la teoría feminista y de la historia de las mujeres. En particular, las feministas han sacado a la luz y han denunciado las estrategias y la violencia por medio de las cuales los sistemas de explotación centrados en los hombres han intentado disciplinar y apropiarse del cuerpo femenino, poniendo de manifiesto que los cuerpos de las mujeres han constituido los principales objetivos, lugares privilegiados, para el despliegue de las técnicas de poder y de las relaciones de poder. Efectivamente, la enorme cantidad de estudios feministas que se han producido desde principios de los años 70 acerca del control ejercido sobre la función reproductiva de las mujeres, los efectos de las violaciones y el maltrato y la imposición de la belleza como una condición de aceptación social constituyen una enorme contribución al discurso sobre el cuerpo en nuestros tiempos y señalan la percepción errónea tan frecuente entre los académicos que atribuye su descubrimiento a Michel Foucault. Partiendo de un análisis de la política del cuerpo, las feministas no solo han revolucionado el discurso filosófico y político contemporáneo, sino que también han comenzado a revalorizar el cuerpo. Este ha sido un paso necesario tanto para confrontar la negatividad que acarrea la identificación de feminidad con corporalidad, como para crear una visión más holística de qué significa ser un ser humano. Nota de la autora. No sorprende que la valoración del cuerpo haya estado presente en casi toda la literatura de la que se ha denominado segunda ola del feminismo del siglo XX, tal y como ha sido caracterizada la literatura producida por la revuelta anticolonial
y por los descendientes de los esclavos africanos. En este terreno, cruzando grandes fronteras geográficas y culturales, Un cuarto propio, 1929, de Virginia Woolf, anticipó a Cuadernos del retorno a un país natal, 1938, de Emisa Say, cuando regaña a su audiencia femenina y por detrás al mundo femenino por no haber logrado producir otra cosa que niños. Dice: jóvenes, diría que ustedes nunca han hecho un descubrimiento de cierta importancia. Nunca han hecho temblar a un imperio o conducido un ejército a la batalla. Las obras de Shakespeare no son suyas. ¿Qué excusa tienen? Está bien para ustedes decir, señalando las calles y las plazas y las selvas del mundo plagadas de habitantes negros y blancos y de color café: hemos estado haciendo otro trabajo. Sin él, esos mares no serían navegados y esas tierras fértiles serían un desierto. Hemos alzado y criado y enseñado, tal vez hasta la edad de 6 o 7, a los 1.623 millones de seres humanos que, de acuerdo a las estadísticas, existen. Algo que, aun cuando algunas hayan tenido ayuda, requiere tiempo. Fin de la cita. Woolf, 1929, página 112. Esta capacidad de subvertir la imagen degradada de la feminidad, que ha sido construida a través de la identificación de las mujeres con la naturaleza, la materia, lo corporal, es la potencia del discurso feminista sobre el cuerpo, que trata de desenterrar lo que el control masculino de nuestra realidad corporal ha sofocado. Sin embargo, es una ilusión concebir la liberación femenina como un retorno al cuerpo. Si el cuerpo femenino, como discuto en este trabajo, es un significante para el campo de actividades reproductivas que ha sido apropiado por los hombres y el Estado y convertido en un instrumento de producción de fuerza de trabajo, con todo lo que esto supone en términos de reglas y regulaciones sexuales, cánones estéticos y castigos, entonces el cuerpo es el lugar de la alienación fundamental que puede superarse solo con el fin de la disciplina trabajo que lo define. Esta tesis se verifica también para los hombres. La descripción hecha por Marx de un trabajador que se siente a gusto solo en sus funciones corporales ya intuía este hecho. Marx, sin embargo, nunca supuso la magnitud del ataque al que el cuerpo masculino estaba sometido con el advenimiento del capitalismo. Irónicamente, al igual que Michel Foucault, Marx enfatizó también la productividad del trabajo al que los trabajadores están subordinados, una productividad que para él es la condición para el futuro dominio de la sociedad por los trabajadores. Marx no observó que el desarrollo de las potencias industriales de los trabajadores fue a costa del subdesarrollo de sus poderes como individuos sociales, aunque reconociese que los trabajadores en la sociedad capitalista están tan alienados de su trabajo, de sus relaciones con otros y de los productos de su trabajo como para estar dominados por estos como si se tratara de una fuerza ajena. Fin de la nota de la autora. Esta valorización del cuerpo ha tomado varios perfiles, desde la búsqueda de formas de saber no dualistas hasta el intento, con feministas que ven la diferencia sexual como un valor positivo, de desarrollar un nuevo tipo de lenguaje y de repensar las raíces corporales de la inteligencia humana. Estas últimas fueron palabras de Braidotti. Nota de la autora. Para una discusión del pensamiento feminista sobre el cuerpo, véase Ecofeminismo como política, 1997, de Ariel Sally, especialmente los capítulos 3, 4 y 5, y Patrones de disonancia, de Rossi Braidotti, especialmente la sección titulada Repossessing the Body, a Timely Project. Fin de la nota de la autora.
Tal y como ha señalado Rossi Braidotti, el cuerpo que se reclama no ha de entenderse nunca como algo biológicamente dado. Sin embargo, eslóganes como recuperar la posesión del cuerpo o hacer hablar al cuerpo han sido criticados por teóricos postestructuralistas y Foucaultianos que rechazan como ilusorio cualquier llamamiento a la liberación de los instintos. Nota de la autora. Me estoy refiriendo aquí al proyecto de escritura femenina, una teoría y movimiento literarios que se desarrollaron en Francia en la década de 1970, entre las feministas estudiosas del psicoanálisis lacaniano que trataban de crear un lenguaje que expresara la especificidad del cuerpo femenino y la subjetividad femenina. Fin de la nota de la autora. Por su parte, las feministas han acusado al discurso de Foucault sobre la sexualidad de omitir la diferenciación sexual, al mismo tiempo que se apropiaba de muchos saberes desarrollados por el movimiento feminista. Esta crítica es bastante acertada. Más aún, Foucault está tan intrigado por el carácter, entre comillas, productivo de las técnicas de poder con las que el cuerpo ha sido investido, que su análisis deja prácticamente fuera cualquier crítica de las relaciones de poder. El carácter casi defensivo de la teoría de Foucault sobre el cuerpo se ve acentuado por el hecho de que considera el cuerpo como algo constituido puramente por prácticas discursivas, y de que está más interesado en describir cómo se despliega el poder que en identificar su fuente. Así, el poder que produce al cuerpo aparece como una entidad autosuficiente, metafísica, ubicua, desconectada de las relaciones sociales y económicas, y tan misteriosa en sus variaciones como una fuerza motriz divina. ¿Puede un análisis de la transición al capitalismo y de la acumulación originaria ayudarnos a ir más allá de esta alternativa? Creo que sí. Con respecto al enfoque feminista, nuestro primer paso debe ser documentar las condiciones sociales e históricas bajo las cuales el cuerpo se ha vuelto elemento central y esfera de actividad definitiva para la constitución de la feminidad. En esta línea, Calibán y la bruja muestra que, en la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones, el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y por los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo. En este sentido, es bien merecida la importancia que ha adquirido el cuerpo en todos sus aspectos: maternidad, parto, sexualidad, tanto dentro de la teoría feminista como en la historia de las mujeres. Calibán y la bruja corrobora también el saber feminista que se niega a identificar el cuerpo con la esfera de lo privado, y en esa línea habla de una política del cuerpo. Más aún, explica cómo para las mujeres el cuerpo puede ser tanto una fuente de identidad como una prisión, y por qué tiene tanta importancia para las feministas a la vez que resulta tan problemática su valoración. En cuanto a la teoría de Foucault, la historia de la acumulación originaria ofrece muchos contraejemplos que demuestran que esta teoría solo puede sostenerse al precio de realizar omisiones históricas extraordinarias. La más obvia es la omisión de la caza de brujas y el discurso sobre la demonología en su análisis sobre el disciplinamiento del cuerpo. De haber sido incluidas, sin lugar a dudas hubieran inspirado otras conclusiones, puesto que ambas demuestran el carácter represivo del poder desplegado contra las mujeres y lo inverosímil de la complicidad y la inversión de roles que Foucault, en su descripción de las dinámicas de los micropoderes, imagina que existen entre las víctimas y sus perseguidores. El estudio de caza de brujas también desafía la teoría de Foucault relativa al desarrollo del biopoder,
despojándola del misterio con el que cubre la emergencia de este régimen. Foucault registra la mutación, suponemos que en la Europa del siglo XVIII, la mutación de un tipo de poder construido sobre el derecho de matar, a un poder diferente que se ejerce a través de la administración y promoción de las fuerzas vitales, como el crecimiento de la población. Pero no ofrece pistas sobre sus motivaciones. Sin embargo, si ubicamos esta mutación en el contexto del surgimiento del capitalismo, el enigma se desvanece. La promoción de las fuerzas de la vida no resulta ser más que el resultado de una nueva preocupación por la acumulación y la reproducción de la fuerza de trabajo. Además, podemos observar que la promoción del crecimiento poblacional por parte del Estado puede ir de la mano de una destrucción masiva de la vida, pues en muchas circunstancias históricas, como por ejemplo la historia de la trata de esclavos, una es condición de la otra. Efectivamente, en un sistema donde la vida está subordinada a la producción de ganancias, la acumulación de fuerza de trabajo solo puede lograrse con el máximo de violencia para que, en palabras de María Mies, la violencia misma se transforme en la fuerza más productiva. Para concluir, lo que Foucault habría aprendido si en su Historia de la Sexualidad 1978 hubiera estudiado la caza de brujas en lugar de concentrarse en la confesión pastoral, es que esa historia no puede escribirse desde el punto de vista de un sujeto universal, abstracto, asexual. Más aún, habría reconocido que la tortura y la muerte pueden ponerse al servicio de la, entre comillas, vida, o mejor, al servicio de la producción de la fuerza de trabajo, dado que el objetivo de la sociedad capitalista es transformar la vida en capacidad para trabajar y en trabajo muerto. Nota del autor. El trabajo muerto es el trabajo ya realizado que queda objetivado en los medios de producción. Según Marx, el trabajo muerto depende de la capacidad humana presente, o sea, el trabajo vivo. Pero el capital es trabajo muerto que subordina y explota esa capacidad. Marx 2006. Fin de la nota de la editora. Desde este punto de vista, la acumulación originaria ha sido un proceso universal en cada fase del desarrollo capitalista. No es casualidad que su ejemplo histórico originario haya sedimentado estrategias que ante cada gran crisis capitalista han sido relanzadas de diferentes maneras, con el fin de abaratar el coste del trabajo y esconder la explotación de las mujeres y los sujetos coloniales. Esto es lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando las respuestas al surgimiento del socialismo, la Comuna de París y la crisis de acumulación de 1873 fueron la pelea por África y la invención de la familia nuclear en Europa, centrada en la dependencia económica de las mujeres a los hombres, seguida de la expulsión de las mujeres de los puestos de trabajo remunerados. Esto también es lo que ocurre en la actualidad, cuando una nueva expansión del mercado del trabajo está intentando devolvernos atrás en el tiempo en relación con la lucha anticolonial y las luchas de otros sujetos rebeldes, estudiantes, feministas, obreros industriales, que en los años 60 y 70 debilitaron la división sexual e internacional del trabajo. No sorprende entonces que la violencia a gran escala y la esclavitud estén a la orden del día del mismo modo en que lo estaban en el periodo de, entre comillas, transición. Con la diferencia de que hoy los conquistadores son los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que predican sobre el valor de un centavo a las mismas poblaciones a las que las potencias mundiales dominantes han robado y pauperizado durante siglos. Una vez más, mucha de la violencia desplegada está dirigida contra las mujeres,
porque en la era de las computadoras la conquista del cuerpo femenino sigue siendo una precondición para la acumulación de trabajo y riqueza, tal y como lo demuestra la inversión institucional en el desarrollo de nuevas tecnologías reproductivas, que más que nunca reducen a las mujeres a meros vientres. También la feminización de la pobreza que ha acompañado la difusión de la globalización adquiere un nuevo significado cuando recordamos que este fue el primer efecto del desarrollo del capitalismo sobre las vidas de las mujeres. Efectivamente, la lección política que podemos aprender de Calibán y la bruja es que el capitalismo, en tanto sistema económico-social, está necesariamente vinculado con el racismo y el sexismo. El capitalismo debe justificar y mistificar las contradicciones incrustadas en sus relaciones sociales. La promesa de libertad frente a la realidad de la coacción generalizada y la promesa de prosperidad frente a la realidad de la penuria generalizada. Lo hace denigrando la, entre comillas, naturaleza de aquellos a quienes explota: mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes desplazados por la globalización. En el corazón del capitalismo no solo encontramos una relación simbiótica entre el trabajo asalariado contractual y la esclavitud, sino también, y en relación con ella, podemos detectar la dialéctica que existe entre acumulación y destrucción de la fuerza de trabajo, tensión por la que las mujeres han pagado el precio más alto con sus cuerpos, su trabajo, sus vidas. Resulta por tanto imposible asociar el capitalismo con cualquier forma de liberación o atribuir la longevidad del sistema a su capacidad de satisfacer necesidades humanas. Si el capitalismo ha sido capaz de reproducirse, ello solo se debe al entramado de desigualdades que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad de globalizar la explotación. Este proceso sigue desplegándose ante nuestros ojos, así como lo ha hecho a lo largo de los últimos 500 años. La diferencia radica en que hoy en día la resistencia al capitalismo también ha alcanzado una dimensión global.